A todos, a todas, a quienes recién se esté conectando. Eh, Bienvenidos a este segundo bloque de nuestro coloquio internacional Imaginarios del Sur, Nación y Pueblo Mapuche en Chile y Argentina, que celebramos en el marco del clúster de excelencia Imaginamics, prácticas y dinámicas del imaginar social de nuestra universidad, la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Este bloque estará conformado por tres presentaciones y una discusión posterior. Yo iré presentando a cada uno de los expositores antes de su respectiva intervención y comienzo con Jorge Espíndola. Jorge Espíndola nació en Comodoro Rivadavia en 1961. Habitante del Wallmapu, ha vivido alternativamente en el sur de Argentina y Chile, donde integra diversos colectivos académicos, culturales y políticos. Es escritor, investigador y docente universitario. Es profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, así como doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de Literatura Argentina 1 y Literatura Latinoamericana 2 en la Universidad Nacional de la Patagonia y en el Instituto Superior de Formación Docente 807 de Comodoro Rivadavia. Es codirector del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas. Entre sus líneas de investigación, Espíndola estudia los discursos y la poesía mapuche contemporáneos y tradicionales, sus contextos de producción y recepción, y la rearticulación política de memorias y saberes mapuche inscritos en ellos. Desarrolla perspectivas epistemológicas interculturales y biopolíticas, en línea con los estudios decoloniales del saber y del ser en América del Sur. Entre sus principales publicaciones se encuentran el libro El Asmapu, Poética y Políticas del Buen Vivir, editado en 2021, así como numerosos artículos. Entre los más recientes pueden citarse Catrulap y Cañicul, Contestaciones biopoéticas a la necropolítica neoliberal de 2023 en el Boletín de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo, y Elay Chefeulá, es que ya no somos gente, de 2026 en la revista En estos días de la Universidad Nacional de Río Negro. Jorge Espíndola presentará hoy la charla Derivas y transformaciones de la gauchesca, reimaginación mapuche en las décimas de Saúl Huenchul. Te dejo la palabra. Gracias, Raúl. Mari Mari Compuché, Mari Mari, bien, ñaña. Una alegría estar acá. Gracias a la gente que se encuentra conectada en línea. Bueno, primero que nada, eso, agradecer mucho esta charla, esta conferencia que estamos dando. Me encuentro aquí al otro lado del mar. Y saludar a nuestros Peñ y Lamien en estos días de giro de Buñuel Panto, allá en el hemisferio sur. Voy a hacer un pequeño abstract de la charla como para que estemos todos sabiendo más o menos por dónde va la conversación que quiero llevar adelante. Derivas y transformaciones de la gauchesca, pensar la reimaginación mapuche en las décimas de Saúl Buenchul. En este trabajo voy a analizar las tensiones estéticas, lingüísticas e ideológicas que la poética mapuche champurria de Saúl Buenchul, payador, ejerce sobre los usos de la literatura gauchesca por parte de la tradición letrada y del criollismo, ¿no? En el contexto de los imaginarios de nación que se asientan sobre la figura de el gaucho. Se revisita con especial atención la idea de usos del cuerpo y de la voz del gaucho propuesta por Josefina Ludmer en su célebre ensayo El género gauchesco, un tratado sobre la patria del año 88. Tomando como marco la idea de significante vacío de Ernesto Laclau, indagaremos en los usos y debates del mundo letrado en torno a ese arquetipo, en tanto signo que permanece abierto y en constante disputa hasta el presente,
por la administración de los límites y sentidos de nación que se discuten dentro de esta figura de el gaucho y la gauchesca. En una suerte de camino inverso al de los estudios literarios de la gauchesca que se focalizan en el uso letrado de la cultura popular, Ludmer, ¿no? Y con la consecuente apropiación de la voz y los usos simbólicos y corporales del sujeto popular, voy a leer aquí el arte verbal de don Saúl Buenchul como parte de un cuerpo territorio que se inscribe en la gauchesca y se desplaza. Podríamos pensar una gauchesca fronteriza que transita por tierra adentro y no cesa de resignificar y cuestionar los límites y clausuras del binarismo fundacional, civilización-barbarie, fijado por el género, con la pretendida exclusión del mundo indígena desde los proyectistas de la nación liberal del siglo XIX hasta el presente. Entonces, inscripción y desplazamiento de una voz que en su melopea rítmica no solo reinstala el Mapuzungún y las memorias del genocidio indígena en Pampa y Patagonia, sino también una oralidad bilingüe una oralidad bilingüe de segundo grado, como la piensa Walter Ong, ¿no? Que irrumpe mediatizada por las nuevas tecnologías, YouTube, Spotify, y se enlaza a otras propuestas melódicas como el rap mapuche actual, cuestionando el lugar simbólico de validación que ostentaba hasta el presente la tradición letrada. Me interesa estudiar la ruptura que estas poéticas hacen de las identidades plenas, el estallido de los binarismos opositivos gaucho versus mapuche, hacia adentro del sistema literario, pero también en la propia subjetividad de quienes viven en carne propia esa compleja dimensión. Bien, vamos a presentar un PowerPoint y vamos a tratar de charlar de esto. ¿Okay? Ustedes me dirán. Ese librito, ahí se va a ver completo. ¿Viste? Ahora va a salir. Ahora sí va muy bien. Bueno, primero vamos a pensar en algunas herramientas que nos ayuden a pensar. En este trabajo clásico, Josefina Ludmer piensa a la gauchesca como un discurso fundacional de la patria, ¿no? La gauchesca es el lugar donde se constituye la voz del gaucho como voz de la patria y donde la patria misma se define en relación con esa voz. La literatura gauchesca representa y construye la nación al articular tensiones entre lo criollo, lo indígena y el Estado, configurando un imaginario colectivo de pertenencia y a la vez de exclusión. En el género y sus tonos, dice Ludmer, pudo pensarse el núcleo del nacionalismo por la alianza misma que lo constituye, por la función de Estado que tuvo por el sistema de inclusiones y exclusiones que eligió, y por la fusión de lo poético y lo político. Esas entonaciones y acciones verbales de la tradición oral, materiales de alianza del género, insistieron cada vez que se quiso escribir sobre las pasiones de la patria. Viñas también pensó la gauchesca más cercano al suelo historiográfico también, ¿no? Desde el arte verbal, pero el suelo historiográfico. Viñas cuando piensa en esta suerte de clausura de la gauchesca que propone Ludmer, este pacto de la voz, de la apropiación del mundo letrado de la voz del gaucho, y crea esta ficción, este artefacto literario, Shklovsky, ¿no? Este artefacto literario que es la gauchesca. Viñas lo piensa desde otro lugar, dice Hernández. En las tolderías Martín Fierro aparece como lo que realmente es, un heterodoxo. Los indios, en cambio, son herejes. Ahí reside lo diverso que va de un matrero a un bárbaro y de un gaucho montonero a un indio infiel. El primero sobrevive en infracción episódica, el gaucho, ¿no? El segundo vive en la concurrencia de un paralaje de conflicto permanente. Y si los desacuerdos del protagonista del poema están ineludiblemente referidos a la identidad civilizada, la diferencia del indio, su alteridad, resulta de su negación global,
representan una reflexión ontológica de la coherencia cristiana. Palabras clave de Martín Fierro, la palabra clave de Martín Fierro, dice Viñas, radica en el pero, la del indio en el no. No hay. De ahí que el gaucho se lo persiga, se lo utilice, se le apropie la voz, ¿no? Se lo humille y se lo condene. Al indio lisa y llanamente se lo elimina. Se trata, bien visto, del espacio que se abre entre el Código Penal y el Código de Guerra. Al gaucho jamás se lo conquista, se lo somete a la leva. Al indio, en cambio, el indio, en cambio, está condenado al genocidio. Viñas, en su famoso trabajo Indios, Ejércitos y Frontera, pensando también la gauchesca. Brevemente, ¿no? Algunos fragmentos del monumento poético que es el Martín Fierro y la construcción del otro indígena, particularmente en la vuelta. Algunos paralajes, ¿no? Como dice Viñas, que le gusta establecer paralajes intertextuales. El de arriba del caballo dice: pero si yo no me engaño, concluyó ese vandalaje y esos bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. Las tribus están deshechas, los caciques más altivos están muertos o cautivos, privados de toda esperanza, de la chusma y de lanza, ya muy pocos quedan vivos. El paralaje que descubre Viñas acá es una neta intersexualidad entre los partes de guerra de Roca, que los adapta prácticamente al discurso de la gauchesca. O sea, hay una intersexualidad directa entre el parte de guerra roquista y en 1879, cuando él estaba escribiendo La Vuelta del Martín Fierro. Otros paralajes, ya con Echeverría. Este, este autor que escribe el poema contestatario a la poética racista, excluyente de Sarmiento, de los Echeverría, de la generación del 37, que se para en un punto como disidente. Sin embargo, en la vuelta va a traer a su personaje hablando de esta manera de los indios. Recuerden que cuando termina el Martín Fierro 1, la ida, el Martín Fierro termina con Cruz y Fierro viviendo tierra adentro en el mundo indígena. La vuelta en la vuelta del paralaje con el discurso y con los tópicos literarios, ideológicos, políticos, estéticos de Echeverría, Sarmiento, son idénticos o más profundizados. Por ejemplo, dice, en aquella voz de un solo, y aquella voz da un solo que empieza por un gruñido, llega hasta ser alarido. Vean ustedes abajo, dice pegar esos bramidos, ¿no? La lengua del alarido, del bramido, del gruñido, la animalización, no hay lengua, no hay lenguaje, que es exactamente el código estético-político de la cautiva de Echeverría. Antes de aclarar el día empieza el indio a rugir, la pampa, a aturdir la pampa con su rugir, y así, ¿no? Podríamos seguir. Y después el límite entre cristiano y no cristiano, ¿no? El indio siempre es infiel y nace en su barbarie, nunca espere verlo cambiar. Otra cosa que me ha llamado siempre la atención es que esos versos de Hernández, ¿no? El indio nunca ríe, también, el indio nunca ríe. O sea, la alegría es solo cristiana, no es solo brasileña, es solo cristiana. El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano. La risa y en sus alegrías le pertenece al cristiano. O sea, estos códigos que tienen que ver con lo estético, pero también con la anunciación de estado de felicidad, ni siquiera esto le pertenece al pueblo mapuche, ¿no? Se cruzan por el desierto como un animal feroz, de cada alarido atroz, etcétera. No quiero cargar las tintas, pero es la reconfiguración del modelo estético ideológico de la generación del 37 al menos. Para pensar el sintagma, el signo gaucho en relación como núcleo del discurso criallista, vale la pena citar a Prieto, aunque también Fernando tiene un diferente trabajo respecto de la función y la funcionalidad del criollismo en la configuración de la Argentina moderna, los debates entre Rojas e ingenieros que ha profundizado Fernando. Eh, por ejemplo, Prieto dice las peripecias, pero también la eficacia de este signo del mundo criollista en la configuración de la nación moderna.
Hacia finales del XIX, el criollismo surge como movimiento cultural que reivindica la identidad local frente a la modernización y la inmigración masiva, articulando una narrativa de pertenencia nacional. La literatura gauchesca cumple una función central en la conformación de esa narrativa unificada. El gaucho se convierte en signo de lo argentino y su voz literaria opera como dispositivo de cohesión identitaria y cultural frente a la dispersión identitaria que significa la migración masiva a principios del siglo XX y la necesidad de nacionalizar esas diferencias. De todos los usos sociales, la literatura fue el privilegiado para acuñar y difundir el caudal expresivo del criollismo, cubriendo múltiples espacios de cultura. Y es una herramienta de poder y de regulación y de control social, dice, y efectiva además, eficaz. Para pensar un poco más en el centro de esta cuestión, me voy a focalizar en la figura del gaucho, pero la voy a pensar en la figura del gaucho como un significante vacío, como un significante cuyo significado lo llena quien tiene el poder para llenarlo y arrear el significado de ese significante que siempre está en estado de disponibilidad. Gaucho puede ser el símbolo del Mundial 78 de la dictadura, gaucho puede ser un fierro disidente, gaucho puede ser un sujeto revolucionario guevarista, gaucho, tantas cosas pueden ser gaucho. Por eso el significante vacío de Laclau nos ayuda a pensar cómo se imagina este sintagma, este signo, que en realidad yo lo pienso como un significante vacío junto con Laclau. La lógica inherente a los significantes hegemónicos es su tendencia a constituirse como significantes vacíos, al asumir la función suplementaria de representar una totalidad que la rebase. El significante hegemónico debe hacer más y más laxas las relaciones que lo unían a esos particularismos originarios. Los significantes vacíos apuntan a la plenitud ausente de la comunidad, que se intenta llenar y que está en disputa, todo el tiempo es un campo de batalla. Me interesa citar a Horacio González porque lo considero un maestro en estas reflexiones, en su libro Restos Pampeanos. Fíjense lo que dice en relación a literatura y nación, o los restos de un debate que siempre está inacabado, ¿no? El criollismo, la nación, la figura del gaucho. Con estas muy breves palabras quiero también homenajear la memoria de Horacio González, porque un país, una nación, es una peculiar trabazón de razones divergentes y fuerzas que se contraponen buscando un punto de plenitud que a su vez genera un implacable vacío. Ese vacío siempre está en disputa, ¿no? Una reescritura del vacío que siempre está en debate, en una doma constante. Por eso las figuras ahí que ilustran una de las versiones de Martín Fierro, de este artista plástico que es Castanino. No me voy a extender en estos cuadros, pero quisiera mostrar como una trayectoria de lectura. Por ejemplo, en el siglo XIX, Hidalgo fundando el género, en un momento en que la literatura argentina nacía neoclásica, con el himno nacional, ¿no? Sin embargo, ahí, en esa lira argentina, aparecen los cielos y diálogos patrióticos de Hidalgo, Bartolomé Hidalgo, fundando de alguna manera la gauchesca. La gauchesca que nace con la patria y con ese pacto de la voz, como dice Ludmer, donde el sujeto letrado que no es gaucho, ya lo dice Borges también, la gauchesca no es gaucha, es un sujeto letrado que se apropia de la voz y pide que el cuerpo vaya a la guerra o a trabajar para el patrón. En este caso, heroicamente, es la épica, es el momento más épico porque es el gaucho liberando la nación en las gestas de independencia. Ya avanzado el siglo XIX, tenemos a los gauchos en las guerras civiles, entre unitarios y federales, la configuración del gaucho bárbaro, el sujeto del barro y de la sangre, ese bárbaro que transita la periferia urbana en el matadero. También lo tenemos decaído en la picaresca con Estanislao del Campo, corrido de su universo épico, incluso de su universo de sangre, para hacer ese personaje colorido de la picaresca. Ya consolidado el modelo liberal hacia mediados y finales del XIX,
lo tenemos como gaucho paria en Hernández, ¿no? Con el gaucho Martín Fierro, con la ida. Eh, Luego lo tenemos en la vuelta de 1879 como el gaucho solícito, pidiendo integración, hablando de racismo y disciplinamiento. Pero también tenemos la restitución del gaucho rebelde, también en 1879, escrito por Gutiérrez, ¿no? Y la reescritura de ese texto como obra de teatro en 1884, que luego va a ser incluso apropiado por el mundo anarquista. Ya hacia fines del 19 y principios del 20 tenemos el gaucho rebelde, tenemos la figura de Facón Grande, la resignificación del perseguido, como decía recién, en las huelgas, los movimientos, las huelgas urbanas, la Patagonia trágica o rebelde, los movimientos anarquistas. Luego tenemos hacia el siglo XX ya promediando, tenemos la refundación nacionalista, el gaucho de la épica nacional, ¿no? Después del centenario, todo el proceso que viene con Lugones, la creación de la Cátedra de Literatura Argentina, el gaucho como dilema existencial y filosófico, ¿no? Marechal, Borges, el gaucho y el cabecita negra ya lo vamos a tener con el advenimiento del peronismo. Y ahí tenemos que, por ejemplo, sí, Borges, Marechal, Rojas, ¿no? Hacia atrás Rojas, junto con Lugo. Hacia mediados ya en la década del 60-70, también el gaucho es transfigurado por esa tensión entre la lucha de clases y la configuración de un nuevo ser nacional que los intelectuales peronistas como Hernández Arregui lo planteaban. También tenemos en el mismo contexto el clásico de Ángel Rama, los gauchipolíticos rioplatenses, y bueno, y tenemos textos fundamentales como El Fior de Lamborghini, la película Hijos de Fierro de Solanas, Fabio haciendo el Juan Moreira, y Yupanqui devolviendo la conciencia de clase a ese gaucho domado. No me voy a extender mucho más. Tenemos los usos de la gauchesca por parte de la dictadura en el siglo XX, el gaucho del orden, la tradición y todos los usos que se hicieron en los manuales escolares del Martín Miguel de Güemes, el gaucho que cuida las fronteras, padre de la Gendarmería Nacional, el gauchito símbolo del Mundial 78, los argentinos derechos humanos. En la transición democrática tenemos el regreso del gaucho excluido, el desertor, tenemos los pichiciegos de Fowell, Saer con el entenado, Lamborghini con el raleado, y empezamos a tener a un Perlonger con alambres, por ejemplo, ¿no? Clásicos de la reescritura de la gauchesca. Y en el presente tenemos otras vinculaciones del gaucho con el territorio, la desconstrucción, la distopía, la disidencia, el gaucho y las ficciones queer, las ficciones feministas, ecocríticas, los gauchos cyberpunks de Nieva, por ejemplo, el retorno de la fascinación por el lenguaje, las reescrituras de la lengua gauchesca, en fin, Cabezón Cámara con la China Iron, ¿sí? En estos debates, siempre volvemos a canibalizar este signo, ¿no? Y no se agota. Ahora, todo eso ocurre en el mundo letrado, que pareciera ser el único lugar donde se debaten los problemas de identidad, los problemas políticos de la nación. Y sin embargo, tierra adentro, por eso decía un camino inverso, porque tierra adentro existe otra gauchesca eh, y entre ellos, porque hay muchos otros autores y autoras, poetas, compositores como Saúl Buenchul, por ejemplo. Tierra Adentro es la forma en que se le llamaba al territorio, más allá de los fortines, el territorio que todavía era territorio indígena y que hoy podemos pensarlo en relación al Gualmapu, en Patagonia, ¿no? Al sur de la provincia de Buenos Aires y Pampa y Patagonia. Bueno, y ahí aparece don Saúl Buenchul, de quien les quiero contar algunas cosas. Ahí nació en ese borde de la Pampa y el río Colorado, donde está marcadito ahí, gracias a Google Maps. No sé qué pasó acá. Eh, Saúl Buenchul nació en el departamento de Caleu Caleu, es payador, trovador, poeta, compositor, autor de milongas y relatos que retratan la vida de los habitantes rurales de la Patagonia. Tiene más de 50 discos publicados.
Uno los podía, en la época cuando era física la música todavía en soportes físicos, uno podía encontrarlo por estaciones de servicio en medio de la pampa, sus discos. Ahora está en Spotify. Su historia de vida ha sido documentada recientemente en el film Polvareda de un trovero, producida por el IUPA, Instituto Patagónico de las Artes. Ahora sí, quiero que compartir, aunque sea un fragmentito, de ir al nudo de esta cuestión, ¿no? Todas estas cuestiones de herramientas para pensar este significante. ¿Y qué hace con la gauchesca Huenchul tierra adentro? Camino inverso del mundo letrado. Huenchul, que él se piensa a sí mismo gaucho, pero también se piensa mapuche, escribe Cautivos y de a pie. Un cachito, si podemos soltar un poquito eh, aunque sea un fragmentito. Ya, guitarra criolla, ¿no? Cuando corría el año 1980 A ver, sí. o 1890 largaba el galopón, justito en ese tiempo en que el Neuquén de luto quedó bajo el más bruto asalto a la región. Una noche estrellada y a orillitas del fuego se oyeron como ruegos de un indio pobretón que cantaba a los otros como el prisionero. Nos llevan, compañeros, hacia la perdición. Era un grupo en activo que el ejército viejo traía de muy lejos, arriando aquella vez. Mujeres con sus niños trayéndolo en los brazos y ancianos reviejazos, cautivos y de a pie. Por eso aquel paisano. Bueno, perdonen la brutalidad de cortar la voz de don Saúl Huenchul, pero bueno, los tiempos aquí. Pero lo pueden encontrar en Spotify. En este poema de la gauchesca, él cuenta estos arreos humanos, los cautivos y de a pie, restituye toda una memoria que no participaba de la gauchesca nacionalista, ¿no? Por ejemplo, en un momento incluso nombra personas históricas como Baigorriti y Pincén, dice, y luego introduce al Mapuzungún, un Mapuzungún champurreado, como decimos nosotros, ¿no? Eh, Hablado como a media lengua. Amutuy, Genechen, Simapu y Sinamún, ahí quedan los chibuidos, Purrahuemul, Lanín, nos vamos del Mallín en alas del Picún. Pero un día volveremos en la voz del Cultrón, dice. En el Choquipurrún, en las garras del Leufú, en los camaruqueros rincones del Limay, nos haremos Michay, nos haremos Ñancú. Y luego dice, por nuestra patria vieja, patria de los ancianos, le traigo por indiano las ganas de vivir y el eco de un paisano que mientras tambaleaba también improvisaba Caminito a morir. Después de hacer algunas interpretaciones, pero subrayo el indiano porque él se reivindica indiano en una gauchesca que es muy difícil que cruce esos límites. Y esta memoria, ¿no? Y el Mapuzungún. Este sí quiero que lo escuchemos completo, que es la historia de don Feliciano, del lonco Feliciano Currán, que ahí está la fotografía allá, que es un lonco picunche, de allá de la zona del Neuquén arriba, en los límites de Mendoza, allá donde empieza el Google Map o termina, que fue uno de los tantos cautivos por el Ejército Nacional, cautivos en la isla Martín García, que es la isla, el campo de concentración más grande de la historia argentina, ahí en el Río de la Plata. Sin embargo, cuenta la historia que Feliciano Purruán
se fuga, pero se fuga de una manera extraordinaria. Quiero que lo escuchen porque, aunque yo no tenga que hablar más, sería importante que escuchen la milonga de Feliciano Purrán. A Feliciano Purrán lo tomaron prisionero unos soldados de Roca después de 100 entreveros. Feliciano era un cacique, un gran lonco del Neuquén, que luchó por su terruño y por su gente también. Tenía fama de travieso, de pícaro e inteligente, y era en el toldo un cordero, pero en la guerra iba al frente. Cuando lo llevaron preso a la isla Martín García, sufrió como otros callado toda clase de herejía. Conocedor de la guerra, injusta contra el paisano, posó en mudez su esperanza y su fe en el soberano. Siempre supo Feliciano que eran los blancos ambiciosos, por eso arregló sus naipes y esperó muy cauteloso. Dejó que el tiempo pasara y entró a sembrar su cuentillo, diciendo que él tenía plata a la par de 2 chorrillos allá en la gran cordillera profunda donde da inicio a las aguas cristalinas, rodeadas de precipicio. Ya no más. Y decía la cordillera, es como un mundo ladino que hay que conocerla mucho para andarle los caminos. Hasta que una mañana lo interrogó un capitán para ver qué había de cierto de la mina de Purrán. Le contó tuito al segundo y hasta del hielo que había, y ni bien se lo insinuaron, también aceptó ser guía. A la semana provistos de alimento y buenos pingos, salieron nomás de viaje al iniciarse un domingo. Desde las costas del Plata hacia la gran cordillera. Un capitán, 6 soldados y Purrán como bandera. Logró el indio Feliciano de marchar siempre adelante. Para eso era el vaquiano. Y el conocedor de antes marchaban sobre los rastros de Villegas y de Pincén, pero con la idea puesta en las cumbres del Neuquén. Y cuando la pampa inmensa empezó a quedar atrás y las cumbres entre las nubes se divisaron nomás,
suspiraron el cansancio de un largo viaje troteado. Pero ahí estaban las cumbres con el tesoro guardado. Y ya dentro los primeros cañadones del macizo, siempre adelante el cacique, por pendiente y pasadizos. De pronto empezó a marchar más rápido que los demás. Subió y bajó una pendiente y ya no lo vieron más. Intentaron alcanzarlo, pero el fachinal tupido les entró a cortar el paso y allí quedaron perdidos. Entonces, desesperado, el capitán lo gritó y le respondió la cumbre, pero con su misma voz. Los gritos hicieron ecos y el cuerpo de Feliciano se evaporó en la espesura del monte cordillerano. Nunca más cayó en las manos del ejército violento y habrá muerto Chile adentro, pero libre como el viento, sin purrar no había. Bueno, es la fuga de Feliciano Purra, burlando al ejército argentino. Algunas consideraciones mínimas antes de terminar. Huenchul y las fronteras. Podríamos pensar en una gauchesca champurria. Champurria le decimos a lo híbrido, a lo fronterizo, a lo todo mezclado, ¿no? Por ejemplo, algunos problemas que presenta la poética gauchesca de Huenchul al sistema literario criollo, por ejemplo, ¿no? Huenchul no es dicho por la voz letrada, se dice a sí mismo. Se enuncia a sí mismo como indiano. Invierte el uso de la voz ludmeriano y hace decir al milico. Al milico le hace recordar y traducir lo que decía el paisano mientras lo llevaban preso. Pienso que se la puede pensar como una biopoética mapuche hacia adentro de la gauchesca. Inscripción del género, pero desplazamiento de los tradicionales usos biopolíticos de ese significante gaucho que excluía eternamente a la voz indígena. Una tensión entre la oralidad mediática y el campo letrado. Luhmer habla de un pacto de la voz. Yo pienso que aquí se puede estar fundando un nuevo pacto, otro pacto de la voz, que ya no es el mundo letrado con el sujeto popular gaucho y su captura del cuerpo, sino un pacto de la voz entre oprimidos, aquello que justamente borró con el codo Hernández en la vuelta. El regreso de una oralidad ahora mediática, disputando el prestigio y la circulación de los bienes culturales al campo letrado. Soportes mediales como YouTube, Spotify, por ejemplo, donde circula ampliamente este tipo de canciones, y además en una asociación rizomática con otras poéticas como la persistente melopea octosilábica, que también es parte de otros discursos de los oprimidos, otras estéticas de los oprimidos, como el rap mapuche o la huachesca, aquel texto de Fariño que invierte lo de gaucho para hacer una huachesca. Pero la melopea persistente, octosilábica, es propia de Huenchul y es propia también del rap mapuche. Y a la vez las estrategias mediales en los soportes como YouTube, Spotify o las producciones independientes tienen una amplia circulación, no solamente en Pampa y Patagonia, ¿no? Hoy estamos hablando de Huenchul en Yara. Finalmente, quiero pensar también que la gauchesca de este trovador Champurria, como una biopoética de un sujeto fronterizo que interrumpe la negación de lo mapuche en su identidad, una poética de la copresencia compleja, pero en esa identidad.
una articulación de la memoria social mapuche y de aquellos otros que no constituyeron nación o la patria, o la memoria del genocidio mapuche tehuelche y de otros pueblos. La reimaginación de una épica colectiva representada por aquellos sujetos que birlaron el poder estatal y al ejército nacional en una nueva épica, como Purrán o como Pincel cuando le roba la tropilla de blancos a Villegas, ¿no? También pienso en Huenchul y su champurria bilingüe en relación a las MAPO, obviamente, que trae un mapuzungún champurreado, pero que se florea en las décimas de un sujeto también champurria, recopilando o trayendo restos reinterpretados de las Mapu, como la figura de Quenechen, los rituales del Camaruco, la voz del Cultrón y tantas otras cosas. Y el contraste con la figura histórica, la estética del desierto, ¿no? Que se reitera incluso en la literatura del siglo XXI. Los contrastes del desierto de Echeverría, Sarmiento Hernández y la Mapu viva, que enuncia Huenchul en el río, en los espíritus que están allí, ¿no? O sea, Mapu eh, y el reverso, el desierto. Finalmente, quiero pensar también que no solamente le presenta algún tipo de problemas a la gauchesca ortodoxa y su exclusión de lo indígena, sino que también presenta algunos problemas hacia adentro del mundo mapuche actual y los discursos del mundo mapuche contemporáneo. Ese viejo deseo de subjetividades plenas en un mundo cada vez más complejo y heterogéneo, esto, ¿qué es ser mapuche? Y esta identidad plena de los mapuche cuando en verdad muchas veces no la encontramos la champurria, ¿no? Pienso en una dialéctica fronteriza entre lo gaucho y lo mapuche en la reconfiguración de las identidades, o una reimaginación mapuche vinculada al rudo corazón popular, como decimos con Bernardo Colipán, en un significante como por ejemplo el significante paisano, que se utiliza albergando tradiciones gauchescas y tradiciones mapuches. Veo finalmente una asincronía entre los imaginarios y discursos de la ruralidad mapuche, territorial, y las formaciones discursivas propias del activismo y del mundo letrado. Ahí hay una tensión, por lo menos una asincronía que debemos atender, porque muchos de nuestros abuelos, nuestros mayores, incluso los jóvenes, se reivindican paisanos o mapuches, pero de repente abrazan, abrazan cuestiones que son más propias de la identidad gaucha y habitan esa complejidad. Finalmente, para cerrar la última placa, eh, traigo estos versos de Gloria Saldúa, por supuesto, porque estoy pensando de una manera fronteriza. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, en la frontera tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Pensar la poética de Huenchul como un campo de batalla en su corporalidad y en su voz. Gracias.